Vamos a profundizar en los impactos que tendrá el COVID-19 en la economía chilena. Conversamos a esta hora con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Ministro, hemos escuchado ya los últimos balances de parte del Ministerio de Salud en cuanto a números de contagiados, las proyecciones que se hacen, y el ministro Mañalich hablaba de una duración aproximada de 12 semanas. En base a esa información que conocemos hoy, entendiendo que esto puede ir cambiando, ¿cuáles son las proyecciones que se hacen en materia económica para nuestro país? ¿Cuál podría ser el impacto real si lo trasladamos a cifras? Bueno, acá lo primero es hablar muy francamente. Creo que en estos minutos es fundamental que nosotros las autoridades hablemos con mucho realismo, con mucha franqueza, sin exagerar, pero tampoco subestimando, de forma tal de que la ciudadanía entienda la magnitud del problema. Y en materia económica, yo lo he dicho, vamos a tener un impacto muy potente, pero es transitorio, es un impacto muy concentrado en unos meses, pero es transitorio, no es algo que vaya a durar para siempre. Y para entender por qué vamos a tener este impacto fuerte, es útil tener en mente dos cosas. Primero, lo que pasa en el mundo. Chile es una economía integrada al resto del mundo, y en el mundo bien sabemos que esta pandemia ha avanzado, está en estados de desarrollo más avanzados que el nuestro, y está haciendo estragos. Está haciendo estragos en los mercados financieros y está haciendo estragos también en el sector real, porque la cotidianidad de la vida, de la producción y del consumo se interrumpe. Exacto. Por lo tanto, la actividad económica baja. Bajó en China, va a bajar en Europa, va a bajar en Estados Unidos, se habla incluso de una recesión transitoria potente, y eso obviamente que nos llega. Nosotros importamos ese efecto contagio, pongámoslo en terminología COVID. ¿Y a nosotros nos llega más duro que a otros países? Nos llega duro porque estamos muy integrados al mundo. Piense usted que casi el 50% de nuestras exportaciones cobre van a China. Afortunadamente China, al parecer, está saliendo, tiene contenido en la epidemia, y una vez que eso ocurre, bueno, las economías retoman. Y por eso que es importante el concepto de transitoriedad. Pero el segundo elemento que nos afecta es el avance de la enfermedad en nuestro territorio, que es lo que hemos estado viendo, y que empieza a interrumpir, y cada vez lo va a hacer más, la cotidianidad de nuestra vida. Este es un shock de oferta y es un shock de demanda. Permítame explicar los conceptos. Sí. Es shock de oferta porque afecta la capacidad de las empresas de producir, de los comercios de vender, de los servicios de funcionar. Y también es un shock de demanda, en el sentido que la gente, ¿no es cierto?, al interrumpir la cotidianidad de su vida, al tener horarios de trabajo irregulares, muchas veces quedarse en su casa, bueno, la capacidad de consumo se resiente. Y esos dos elementos hacen que el impacto de esta enfermedad, de este virus, sea muy fuerte para la economía. No cabe esconderlo. Vamos a tener un shock negativo económico muy importante. ¿Pero de cuánto, ministro? Hay estimaciones, porque si uno ve, por ejemplo, lo que dice Merrill Lynch respecto a América Latina, baja la expectativa de crecimiento de 1.2 a 0.7, y hay ciertos países, incluidos el nuestro, que van a sufrir eso de manera importante. Si lo podemos llevar a cifras para tener una idea más concreta. No me atrevo a aventurar una cifra. De hecho, si usted mira, las proyecciones en el mundo cambian cada semana, precisamente porque nos enfrentamos a algo nuevo. Lo que sí sabemos es que nos va a pegar, y nos va a pegar fuerte. ¿Y qué quiere decir que nos va a pegar y nos va a pegar fuerte? Y acá me gustaría subrayar un punto fundamental. Significa que varias empresas van a enfrentar problemas, porque usted entiende bien que cuando una empresa no vende, no tiene ingresos, y sin embargo tiene que pagar sus créditos, tiene que pagar los sueldos, y eso genera un efecto real en la producción, en la actividad económica y, por supuesto, en el empleo. Y eso nos preocupa. Entonces, ¿de qué es lo que se trata acá? Desde el punto de vista de la política económica, y en eso estamos trabajando con mucha fuerza para prontamente poder anunciar medidas potentes en aras de aplacar en parte este efecto. De lo que se trata es, en primer lugar, de asegurar o dar los mayores espacios de liquidez, particularmente a los sectores más afectados y al tipo de empresas más afectados, que son ¿cuáles? Los sectores más afectados, lo sabemos, van a ser turismo, restaurantes, espectáculos, transporte de pasajeros, entre otros. Y las empresas más afectadas son las de las pequeñas y medianas, que tienen menos espaldas para aguantar este choque. Entonces, lo que se trata acá es entregarle primero mecanismos de liquidez, de forma tal de que en este periodo, permítame poner este término, de hibernación, en el cual vamos a entrar de una actividad reducida, estas empresas puedan asegurar el pago de sus sueldos, puedan asegurar el pago de sus obligaciones, de forma tal de que cuando salgamos de este shock transitorio, cuando salgamos de esta hibernación, si esto nos revuelca una ola y nos amarrea, podamos sacar la cabeza a flote y seguir funcionando. Ahora, ¿esa liquidez, ministro, va a ser a través de qué? ¿De qué instrumentos? ¿Va a ser a través de subsidios o a través de créditos? Mire, hay varios instrumentos que nosotros estamos analizando. Por supuesto, la manija tributaria es una de ellas. Usted comprenderá que una empresa
mediana, pequeña, también una grande, si tiene que pagar impuestos, bueno, nosotros estamos analizando todo tipo de facilidades para poder diferirle ese pago y por lo tanto aumentar su liquidez, la plata que tiene disponible para cumplir con sus otras obligaciones. Es decir, lo más probable es que haya modificaciones en los plazos de la operación renta que se viene... No necesariamente, porque usted puede tener la operación renta y conjuntamente con el pago que haya que hacer, pero sobre todo con los llamados pagos provisionales mensuales, que básicamente son los PPM, los ahorros que las empresas hacen contra el impuesto que van a pagar en un año más. Bueno, uno puede intervenir ahí y generar un alivio de forma tal de que ese flujo de caja que hubiera ido a pagar impuestos esté disponible para otra actividad. El segundo elemento fundamental, acá como yo le decía, asegurar el canal del crédito, de forma tal de que las empresas tengan acceso a crédito. Ahí tenemos varios mecanismos que están disponibles, que queremos profundizar, como las garantías estatales, particularmente para que la empresa pequeña y mediana pueda acceder al mercado crediticio, al mercado bancario, por ejemplo, con una garantía estatal que le permita o le facilite que le presten dinero. Entonces, todo lo que sean herramientas de liquidez es lo que nosotros estamos estudiando, porque eso es fundamental para este periodo de hibernación, entregar los recursos para que las empresas puedan funcionar, ¿no es cierto?, y poder salir a flote una vez que este shock transitorio pase. Ahora, yo lo he dicho, y permítame que vuelva a la franqueza, porque creo que la confianza en este tipo de materia se construye hablando con mucha franqueza. Acá va a haber empresas que van a quedar en el camino, eso es imposible desconocerlo, pero créame que todos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, que vamos a trabajar y estamos trabajando muy duro en las medidas que estamos preparando, es para minimizar la cantidad de empresas que quedan en el camino, pero van a quedar empresas en el camino. Por lo tanto, también va a haber desempleo, no cabe esconderlo, quiero ser muy serio en lo que estoy diciendo y muy franco, muy honesto, porque es importante decirle a los chilenos y las chilenas que nos escuchan que se nos vienen meses difíciles, no solo en lo sanitario, también en lo económico, y esto va a requerir el esfuerzo de todos. Acá la unidad es fundamental, no solo en atender las recomendaciones sanitarias que son vitales para definir la velocidad de propagación de la enfermedad, pero también en términos de entender que enfrentamos una situación difícil cuyos costos los vamos a tener que afrontar todos, empresas, trabajadores, nosotros como gobierno, nuestro rol, y no vamos a escatimar esfuerzos y recursos en poder aligerar lo más posible esto que se nos con viene. esa misma franqueza, ministro, cuando hablamos de aumento del desempleo, ¿hay alguna proyección también? Se lo pregunto porque se presta para una serie de especulaciones, obviamente aumenta el nerviosismo de los ciudadanos. ¿Hay alguna proyección respecto a cuánto podría ser el impacto en el desempleo? Nuevamente no tenemos una proyección, y perdone que no la tenga, porque la verdad es que es muy difícil, y está siendo muy difícil no solo en Chile, en todos los países, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que va a haber un aumento del desempleo y todos nuestros esfuerzos están en evitar aquello, porque eso es un drama no solo para el bolsillo de la familia, sino que también en términos de la dignidad de las personas. El trabajo es una fuente de dignidad, reconocimiento muy importante y por lo tanto nuestros esfuerzos, al igual que lo hicimos con el plan que lanzamos en diciembre, luego de los eventos del 18 de octubre, tienen como norte principal eso, proteger el empleo, proteger los ingresos de la familia, proteger los ingresos de los pequeños y medianos empresarios para que todos podamos sortear este periodo de hibernación que se nos viene duro y que va a tener consecuencias económicas y en empleo. Eso no cabe esconderlo. ¿Es posible cuantificar, ministro, cuánto va a ser el paquete de apoyo económico? Se lo pregunto porque uno escucha, por ejemplo, lo que están haciendo algunos gobiernos europeos sin querer comparar, porque sabemos que son escenarios distintos, son bolsillos distintos, pero uno escucha, por ejemplo, al gobierno español que dice que va a liberar 200.000 millones de euros, que es cerca del 20% del Producto Interno Bruto del país, o sea, una medida absolutamente inédita. Si lo llevamos a Chile, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la capacidad del fisco chileno para esto? Mire, nosotros estamos pensando en algo importante. No le voy a adelantar una cifra porque esto está en definición. Hemos trabajado muchas horas, muchas noches en esto, incluyendo el fin de semana. Ya tenemos una primera definición, pero obviamente hay elementos de detalle relevantes que definir. Pero sí le puedo decir que queremos hacer un esfuerzo importante porque entendemos la magnitud de este shock, que es transitorio, que esto es muy importante porque si uno no actúa con fuerza acá, ¿qué es lo que sucede? Que una empresa que podría ser perfectamente viable, simplemente por problemas de liquidez, porque llegó este shock que nos pegó fuerte, finalmente puede irse de espaldas, puede quebrar, con lo que eso significa. Entonces es muy importante asegurar la liquidez, la cadena de pagos, que los proveedores también hagan su esfuerzo. Yo hago un llamado acá a las grandes empresas, ¿no es cierto?, que hagan un esfuerzo adicional para pagar lo antes que puedan a las empresas medianas y pequeñas, porque necesitan esa liquidez. Aquí buena parte del problema se trata de liquidez para poder soportar este periodo, aguantar este periodo y luego levantar la cabeza y salir a flote y seguir nadando. Eso es crucial. Y lo segundo es apoyar el ingreso a las familias. O sea,
hay trabajadores que van a perder su empleo, hay que apoyar a esos trabajadores. Y acá, quiero decirlo, tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso, que le vamos a dar discusión inmediata, que lo que buscaba precisamente era que una empresa, cuando se enfrenta a una situación de estrechez porque no está vendiendo, en lugar de tener que despedir a un trabajador, pacte una disminución de jornada con él, pero a su vez que el trabajador, si usted le reduce la jornada a la mitad, que su sueldo no quede en la mitad, sino que quede más arriba que la mitad. Lo que estamos proponiendo es que queden 3/4 de lo que tenía por una media jornada, y esa es una medida que le garantiza un ingreso al trabajador, no todo el que tenía, pero no pierde su empleo, y por otro lado le da una holgura, un respiro al empleador, de forma transitoria, para que una vez que esto pase, la actividad y ese empleo retomen. Entonces son medidas bien importantes, muchas de ellas están avanzadas en el Congreso, basta ponerle la discusión inmediata, hay, creo, insisto, en este sentido de unidad que todos tenemos que tener, y yo agradezco el gesto que han hecho todos los partidos políticos de cuadrarse detrás de esta emergencia, de dejar de lado la pelea pequeña muchas veces y concentrarnos en este objetivo que es primordial para todos los chilenos. ¿Se van a destinar recursos para un fondo de emergencia o se van a redistribuir recursos que quizás estaban dentro del presupuesto para otros fines a la emergencia que implica el coronavirus? Por supuesto, ya lo estamos haciendo. Y acá yo siempre me gusta hacer esta analogía porque la economía, que suena una palabra técnica, de Marte, del más allá para muchas personas, es lo mismo que la administración de una casa. De hecho, la palabra economía en griego significa la administración de la casa. Y cualquier persona que nos escucha, cualquier dueño o dueña de casa, sabe que cuando cambian cuando usted tiene un shock, algo inesperado que lo golpea, sus prioridades de gasto cambian. Lo mismo nos pasa a nosotros. Acá tenemos un shock inesperado, muy potente, el cual tenemos que hacernos cargo con fuerza, con responsabilidad, y estamos reasignando recursos. Algunas cosas que íbamos a hacer las vamos a dejar de hacer, y esa es la razón, por ejemplo, por la cual al Ministerio de Salud, para acometer su rol fundamental, le hemos asegurado todos los recursos, hemos constituido un fondo de 300 millones de dólares y con todas las flexibilidades para que eso pueda ocurrir. Y así con otras cosas. Entonces, acá... ¿Y de dónde se van a reasignar esos recursos? Bueno, ¿hay claridad ya, por ejemplo? Hay múltiples áreas. La verdad es que el presupuesto, usted sabe, tiene muchos ministerios, muchos servicios, muchas partidas, sí. Y nosotros hemos hecho una revisión, que en realidad es un trabajo que veníamos haciendo hace meses, en realidad, porque queremos construir un mejor presupuesto y una mejor forma de gastar. Por lo tanto, teníamos todo eso identificado y podemos ir bien con lupa a ver dónde movemos las piezas para poder concentrar esos recursos, al igual que una familia, en esto que es la prioridad hoy día, la salud de los chilenos y, por supuesto, la economía. Ministro, se ha hablado de la posibilidad de reasignar recursos a las Fuerzas Armadas. ¿Es así? ¿Usted nos puede lo leí en la prensa. ¿Sí? La verdad es que no tenía mayor información, así que no es algo que nosotros hayamos dicho. ¿No? Ya, pero no está descartado tampoco. Mira, acá nada está descartado, le insisto, acá cuando tenemos un shock las prioridades tienen que cambiar, eso es lo natural que pasa en cualquier familia y nosotros como Estado también. Acá la prioridad se llama COVID en la parte sanitaria y en la parte económica, por las razones que yo le indico. Es fundamental que logremos sortear este momento duro que se nos viene en lo económico, de forma tal de que cuando esto pase podamos seguir adelante, ¿no es cierto?, y la actividad económica retome, el empleo retome, la pyme pueda seguir vendiendo, ¿no es cierto?, y funcionando como lo venía haciendo. Ministro, revisábamos algunas de las áreas de los sectores que se han visto más golpeados. El comercio, el retail es uno de ellos. Durante esta jornada ha habido manifestaciones de trabajadores, trabajadoras que consideran que no están dadas las garantías para que puedan seguir funcionando los centros comerciales. Hubo también anuncios de parte ya de la alcaldesa de Providencia, del alcalde de La Florida. ¿Va a haber una determinación de parte del gobierno respecto al funcionamiento de los centros comerciales o se va a dejar que cada comuna vaya decidiendo según sus necesidades? Mire, esa es una potestad del gobierno presidencial, hasta donde yo entiendo, pero vamos al tema de fondo. Acá no hay que caer en los extremos. Déjeme plantearle un extremo. Un extremo es que la ciudad la cerráramos por completo y todos estuviéramos encerrados en nuestras casas por 15 días, por ejemplo. Pero cualquiera entiende que en ese extremo, si efectivamente todos estuviéramos en esa situación, bueno, nadie podría producir el pan, nadie podría producir las hortalizas que consumimos, la leche que bebemos, etcétera, o las cosas cotidianas que consumimos. Por lo tanto, tiene que haber un adecuado funcionamiento de lo básico. De hecho, de lo que se trata acá y lo que ha recomendado el Ministerio de Salud es evitar los contactos estrechos, a menos de 1 metro, evitar estar aglomerados en espacios confinados, ¿no es cierto?, con muchas personas. Todas esas son precauciones que todos nosotros podemos tomar, lavarnos bien las manos, ¿no es cierto?, ocupar alcohol gel, los que tengan acceso en su oficina. Esas son precauciones que se pueden tomar y que en el fondo son responsables sin
cerrar completamente una ciudad, sin paralizar completamente una ciudad. De lo que se trata acá desde el punto de vista sanitario, y yo no siendo un experto en esto, es algo que he aprendido en estos días, es que al final del día acá no se trata de evitar que las personas nos enfermemos, si nos vamos a enfermar. Como decía la canciller Merkel respecto a los alemanes, probablemente el 60 o 70% de los alemanes se infecten. De lo que se trata es de evitar que esta enfermedad esté concentrada. Porque cuando eso ocurre, no hay servicio médico que dé abasto. Y cuando no hay abasto, bueno, los casos que son más graves, que es un porcentaje bajo, pero si usted no tiene capacidad de atenderlo, tiene el riesgo de morir. Entonces, de lo que se trata acá no es de que nos encerremos y luego de 14 días salgamos y que la enfermedad retome, sino que es evitar, ¿no es cierto?, que lleguemos a picos de saturación que hagan que el servicio médico sea imposible. Y para eso las medidas son relevantes. Y lo que hemos visto en la experiencia internacional es que finalmente los países han ido avanzando hacia el confinamiento. O sea, efectivamente, lo que parte como una medida quizás más suave termina siendo confinamiento ordenado en algunos casos, incluso con militares en las calles, en los casos más extremos. Ahora, entendiendo lo que usted me decía, ministro, respecto a que se requiere que continúen funcionando servicios básicos, alimentación, farmacias, transporte en alguna medida, ¿tiene sentido que haya abierto una tienda para que gente vaya a comprar pantalones o una cartera o joya? Porque de eso hablamos cuando hablamos de centros comerciales también, no únicamente de supermercados y farmacias. Mire, yo creo que acá la principal responsabilidad está en nosotros los ciudadanos. Nosotros tenemos que entender que acá en esta situación, como la que más, nuestras acciones individuales tienen consecuencias sobre terceros. Nosotros vivimos en una comunidad y acá es un llamado a la responsabilidad comunitaria, porque usted y a mí, si nos infectamos de COVID, probablemente no nos pase nada. Vamos a tener apenas los síntomas de un resfrío o algo parecido. Pero el problema es que si nosotros contraemos la enfermedad y contaminamos a un adulto mayor, por ejemplo, o alguien que tiene algún problema, bueno, los ponemos. Entonces, ese es el punto. Nosotros tenemos que tomar conciencia en nuestras acciones. Yo creo que el autocontrol, la responsabilidad de las personas, y yo confío en los chilenos en esa materia, es clave, ¿no es cierto?, para que podamos tener niveles de funcionamiento razonables, ¿no es cierto?, básicos, si usted prefiere, pero sin contribuir, ¿no es cierto?, a expandir el virus y a comprometer la salud y los riesgos vitales o poner en riesgo vital a personas que quedan expuestas. Pero, perdón que sea majadera, ministro, pero para dejarlo bien en claro, ¿es por razones económicas, comerciales, que no se quiere cerrar los centros comerciales? No. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque ese argumento que usted me da es el mismo que dan los trabajadores. Dicen, nosotros llegamos a nuestro lugar de trabajo, pero para llegar al lugar de trabajo tenemos que subirnos un bus, tenemos que andar en metro. O sea, la exposición es muchísimo mayor que si nos quedáramos en nuestra casa y nosotros después volvemos y tenemos gente, adultos mayores, que están expuestos a que nosotros los terminemos contagiando. Entonces, si no es por razones sanitarias, ¿cuál es la razón para que esos centros comerciales continúen abiertos? Mire, no sé la razón de los centros comerciales. Lo que yo sí sé es que hay otras actividades que los centros comerciales y que es deseable que no se apaguen, que no apaguemos la luz. Creo que cualquiera que nos escuche lo entiende. En primer lugar, porque necesitamos acceder a ciertos bienes de consumo que son fundamentales para la vida en nuestro hogar. En segundo término, porque hay empleos que están en juego, ¿no es cierto? Y acá hay que combinar muy sabiamente y con mucha responsabilidad ambos elementos que son importantes. Yo le insisto, acá la principal precaución que uno debe tener es no contaminarse uno necesariamente, sino que no poner en riesgo a terceros. Creo que ese es el llamado principal y por eso que el rol que nosotros tenemos como ciudadanos de tomar todos los resguardos, de si tenemos síntomas ir directamente al doctor, de lavarse las manos con regularidad, de evitar estar cerca de otras personas, creo que son responsabilidades fundamentales que todos tenemos que ejercer y que no significan, insisto, cerrar una ciudad, porque creo que muchas veces también, y a lo mejor es políticamente incorrecto lo que voy a decir, se pone en el otro extremo como si fuera simplemente cerrar una ciudad, pero imaginémonos por un minuto qué significa que todos estemos encerrados en nuestras casas y nadie pueda salir ni afectar algún tipo de cotidianidad en su vida. Hay que graduarlo y eso las autoridades sanitarias lo saben mejor que yo, pero creo que ahí tiene que haber un justo equilibrio en esta materia. Hablemos, ministro, de la situación de las aerolíneas. Sabemos que a nivel mundial hay una crisis tremenda, han sido de las más impactadas a nivel económico y aquí en nuestro país ya ha habido una solicitud, entiendo, de LATAM Airlines con Sky y con Jet Airlines al Ministerio de Economía para pedir apoyo de parte del gobierno. Dicen que aquí se podría poner en riesgo cerca de 200.000 empleos. Primero preguntarle cuál es la solicitud exactamente que están haciendo las aerolíneas y cuál va a ser la voluntad del gobierno de apoyar a este sector. Mire, yo no conozco la solicitud,
Pero lo que sí le puedo decir, y vuelvo a insistir en mi punto anterior, acá va a haber muchas actividades que están puestas en riesgo, que van a enfrentar momentos muy difíciles. Yo ya lo decía, el transporte de pasajeros es una de ellas, ¿cierto? La gastronomía, los restaurantes, los espectáculos. Hay muchas actividades puestas en riesgo. Y nuestro rol como autoridad es velar, ¿no es cierto?, por ayudar a esas actividades, es generar herramientas de política que entreguen liquidez para ayudar al grueso de esas actividades, ¿ya? Para ayudar a las personas que están detrás de esas actividades, para ayudar a las personas que están desempleadas. Y eso es el norte que nos motiva, en lo que estamos trabajando, y vuelvo al plan que nosotros estamos ideando y que usted me señalaba que va a ser sustantivo. Entonces, más que referirse a casos particulares, lo que yo quiero señalar acá, que nuestro norte, nuestro interés último, está en prestar ayuda, ¿no es cierto?, al conjunto del sistema que se va a ver afectado, que involucra principalmente a las empresas pequeñas y medianas que tienen menos acceso a los mercados de capital, a los mercados financieros, al crédito, que las grandes. Pero también este efecto, si bien es parejo, es sistémico, a la economía entera, afecta de forma simétrica por tamaño y por área, y eso es un punto que no podemos desconocer. Pero pensando lo mismo, ministro, ya que usted decía es necesario inyectar liquidez, ¿a las aerolíneas también se les podría entonces prestar ayuda en ese sentido, que es algo que están haciendo otros gobiernos en otras partes del mundo? Mire, nosotros estamos, como le dije antes, estamos evaluando alternativas de inyección de liquidez por el canal tributario, ¿cierto?, por la vía de aligerar el pago de impuestos, y evidentemente esos instrumentos van a estar disponibles, y nosotros creemos más en las intervenciones generales, ¿no es cierto?, porque lo que nos interesa es el bien general. Ese es nuestro norte, con la multiplicidad de empresas y de sectores que existe en nuestro país, con la multiplicidad de trabajadores que existe en nuestro país, y ojo, también con las familias, o sea, hay familias que van a tener pérdidas de ingresos. Y particularmente esto es fuerte e importante para las familias más vulnerables, también tenemos que ir en ayuda ahí. Entonces, tenemos que combinar una serie de elementos que son relevantes en nuestro accionar y que tienen que ser diseñados con mucho cuidado. ¿Chile va a ser un país más pobre en los próximos meses? Chile va a ser un país más pobre en los próximos meses, pero aquí vuelvo a subrayar, es importante que si bien este golpe va a ser muy potente, es transitorio. Acá es fundamental entender eso, porque esto es como cuando uno lo agarra una ola grande en el mar, los amarrea, uno trata de salir, no sale, y de repente, ¡puf!, emerge. Y la playa vuelve a estar ahí. Puedo seguir nadando. De eso se trata. En el camino, quiero ser realista y franco, ahí está la confianza, así se construye la confianza. Van a quedar empresas en el camino. No hay que desconocerlo, pero créame que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para hacerlo mejor y para tener un paquete potente que trate de morigerar ese efecto. Ministro Ignacio Briones, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias que esté muy bien. Buenas noches. Noches.